Hola queridos youtubers financieros, estoy una vez más con ustedes y bueno, pues algunas solicitudes he recibido con relación a los fideicomisos públicos. Tengo entendido que pues algunos los manejan, otros no saben gran cosa respecto de qué son los fideicomisos públicos. Y bueno, pues no hemos acabado con relación a los fideicomisos en general, con las fibras, con los fideicomisos en términos de la ley del mercado de valores, pero hay que hacer este paréntesis porque dicen que al público lo que pida y vamos a avanzar. Entonces, ¿qué características puede tener un fideicomiso público? Pues las mismas, ¿verdad? Va a haber un fideicomitente, va a haber un fideicomisario y va a haber una fiduciaria. ¿Y qué es lo que ustedes van a poder advertir a ese respecto? Pues va a ser lo siguiente. En un fideicomiso público, lo primero que van a considerar es que se les considera parte de la administración pública paraestatal. Entonces, a ese respecto, como entidades, porque son entidades de la administración, se vuelven unos meros auxiliares del Poder Ejecutivo de la Unión. ¿Cómo? Si son parte de la administración pública paraestatal y entonces son auxiliares, y entonces, ¿por qué se vuelven solamente auxiliares? Pues porque así lo establece la ley. Ahora, conforme a lo que establece la misma legislación, pues estos fideicomisos son los que el gobierno federal o alguna entidad paraestatal constituyen. ¿Para qué los constituyen? ¿Para qué los constituyen? Conste que dice el gobierno federal y conste que dice entidades paraestatales. ¿Para qué los constituyen? Pues ahora sí respondemos, para auxiliar al Ejecutivo Federal. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿En qué? Pues en las atribuciones del Estado. ¿Y cuál es el objetivo? Impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Desde luego no nada más son las áreas prioritarias del desarrollo, ustedes van a ver adelante que son otras áreas también como las estratégicas. Sin embargo, bueno, pues vamos poco a poco y como dicen en algunas áreas, algunas colonias de la Ciudad de México, vámonos por partes. Así que con relación a estas entidades, pues deben de contar siempre con una estructura orgánica y así es como van a poder advertir que hay algunos fideicomisos que no tienen estructura orgánica. En este caso el fideicomiso público pues iba a tener estructura orgánica. Esta estructura deberá de ser análoga a otras o a la estructura que tienen otras entidades y contarán siempre con comités técnicos. A veces me pregunto para qué quieren los comités, pero bueno, es como en la burocracia, ¿verdad? A veces sirven para entorpecer y a veces por especializados, pues sirven para acelerar algunas actividades. En este caso, bueno, pues va a contar siempre con comités técnicos, así como ya hablábamos con relación a la fibra, ¿verdad? Pues en este caso también van a contar con comités técnicos y estos fideicomisos, pues ya lo dijimos. ¿Quién los constituye? Pues el gobierno federal. No dice el Estado, dice el gobierno federal. Y a ese respecto hay una excepción, no por las paraestatales. Pues ¿cómo? Pues no, que por el gobierno federal y que por la administración pública también paraestatal. Hay una excepción. Tratándose de los que constituye el gobierno público federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre será el fideicomitente único, no hay otro, no habrá otro, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la figura del fideicomitente. A ese respecto, bueno, pues hasta el año 1993, ustedes lo van a poder advertir en las legislaciones, el Banco de México siempre fue la fiduciaria, por el mandato legal. Desde luego, en términos de la ley de la que fue la fiduciaria, pues surge una excepción. Y esa excepción lo que nos dice es que solamente a partir de esa fecha los fideicomisos públicos
de fomento económico, pues el Banco de México se desempeñará como fiduciaria solamente por los 2 años siguientes, es decir, 93 al 94, al 95 y ahí se acabó. A partir de esa fecha, pues el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recuerden que siempre tratándose de los fideicomisos que constituye el gobierno federal, la Secretaría siempre será ¿quién? Pues el fideicomitente. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el fideicomitente y bueno, pues entonces ya no vamos a tener en mandato legal al Banco de México, ¿verdad? Pero sí en su momento era el único que podía convenir con el Banco de México y a partir de esa fecha pues ya pudo convenir con otras instituciones de crédito, con otras entidades financieras, con otras instituciones financieras para el efecto que se determinara. Así que con la facultad anterior pues se pudo sustituir ya como fiduciaria al Banco de México y todavía algunos dicen, no, hombre, siempre la fiduciaria es el Banco de México. Pues no, ustedes ya lo saben porque ustedes son muy estudiosos, son los youtubers financieros y pues bueno, estamos aprendiendo mucho a este respecto. Por eso les pido que me den like, por eso les pido que me compartan, por eso les pido que me critiquen, de tal suerte de que podamos avanzar y me motiven a seguir apoyándolos. A ese respecto, bueno, pues esa posibilidad y con relación a que la fiduciaria ya no fuera el Banco de México, solamente fue en los casos permitidos, no en todos los casos. Y con relación a esa posibilidad, déjenme decirle que a partir de esa fecha los créditos que el Banco de México hubiese otorgado al fideicomiso, pues se mantuvieron hasta su vencimiento. ¿Qué es lo que pasaba? Que esos mismos créditos pues pudieron renovarse más de una vez, pero jamás entre todas sus renovaciones pudieron sumar más de 20 años. Entonces, respecto de los fideicomisos distintos a los que ya señalamos, a los constituidos por el gobierno federal, a los constituidos por las entidades, pues el Banco de México quedó facultado ya a partir de esa fecha para renunciar a la encomienda como fiduciario. Esto cuando se estimaba conveniente, desde luego, y cuando no fue así, pues siguió como fiduciario. Y desde luego que si renunciaba, pues recuerden que al no haber fiduciaria, pues el fideicomitente exige el cumplimiento y sustituye, ¿verdad?, a la fiduciaria, y pues sí había un fiduciario sustituto. ¿Quién creen que lo designaba? Pues quien lo podía designar pues eran los facultados de conformidad al acto jurídico que ya se había establecido en el propio fideicomiso. Desde luego los fideicomitentes, ¿verdad? Pues en este caso la Secretaría de Hacienda, es decir, el gobierno federal, a través de su dependencia, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y podía ser también a través de los fideicomisarios o el fideicomisario, dependiendo de quién fuese el beneficiado. Ya fuese, si había fideicomisarios, pues podría ser en forma individualizada, y si no estaban estos, pues el propio Banco de México a ese respecto, cuando pues de alguna manera renunciaba a la encomienda, era el propio Banco de México el que designaba a una institución de crédito, a otra institución, pero en ese orden, siempre se seguía ese orden. Obviamente no podía de inmediato el Banco de México hacer la designación o sustitución por otra institución de crédito. Y así el Banco de México pues continuó siendo fiduciario en algunos fideicomisos, y al respecto, en el caso de que el Banco de México les hubiese concedido algún crédito, bueno, pues el Banco de México se convertía solamente en su acreedor. Y con relación a esos fideicomisos, pues existía la posibilidad de que el propio banco les otorgara un crédito extraordinario o con carácter de extraordinario,
pues para evitar incumplimientos en sus obligaciones. Entonces, ¿qué hacía el Banco de México? ¿Los dejo o no los dejo? Pues no los dejaba, continuaba como fiduciario. Debemos de tomar en cuenta que esta regulación pues no solamente está en una sola legislación, está en diversas legislaciones, tratándose de fideicomisos públicos. Y bueno, pues hay una legislación que desde luego, si al fideicomiso se van a afectar ciertos recursos públicos, pues se deben de prever, ¿verdad?, en el presupuesto. Y desde luego se va a advertir una responsabilidad, pues ¿para quién? Para la fiduciaria, es decir, para la hacienda, para la que maneja la riqueza del Estado. Entonces, tenemos que para esa legislación, precisamente los fideicomisos públicos son entidades. ¿Y qué otras son entidades para poder entender? Pues los organismos descentralizados, no los desconcentrados, los descentralizados y las empresas de participación estatal. Esos son a los que se consideran entidades. Desde luego, pues los fideicomisos públicos, que la ley orgánica de la administración pública, pues los considere como entidades paraestatales. Parece que es redundante, ¿verdad? Pero no lo es. Desde luego que, bueno, la legislación a la que hacemos referencia ya en este momento, pues nos habla de qué otros se consideran, qué otros fideicomisos se consideran fideicomisos públicos. Y a este respecto, pues es clara la legislación, porque nos dice que los que constituye el gobierno federal, pero con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal, pues es lo mismo en las atribuciones del Estado, pero fíjense, ya no para impulsar a esas áreas prioritarias, ¿verdad?, sino a las áreas estratégicas del desarrollo. También a aquellos que se constituyan por el Poder Legislativo y no debería decir y, ¿verdad?, sino o por el Poder Judicial, pues si no se constituyeran por el Poder Legislativo y el Judicial no se verían considerados, ¿verdad? Pero no, se refiere a que los constituya o el Poder Legislativo o el Poder Judicial y serán considerados en ese sentido en la afectación de los recursos públicos a un fideicomiso público, pues fideicomisos públicos, ¿verdad? Suena lógico y es muy claro. Y los que constituyan, también los fideicomisos que constituyan los entes autónomos. O sea, va a ser fideicomiso público los que constituyan los entes autónomos y a los que se asignen recursos del presupuesto, pues si son recursos del presupuesto son recursos públicos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a través de los ramos autónomos. Entonces aquí tenemos un doble seguro, que se constituyan por entes autónomos, que se asignen esos recursos que les fueron otorgados por vía del presupuesto, de egresos, desde luego, y que tenga que ver con ramos autónomos. Entonces, así vamos a analizar que algunos fideicomisos públicos, de los que son considerados entidades en términos de la legislación de la Administración Pública Federal, y otras legislaciones que tienen que ver precisamente, si ya dijimos que son entidades paraestatales, pues podrán en ese sentido este tipo de fideicomisos constituirse o incrementar su patrimonio. ¿Pero qué requieren? Pues la autorización del Ejecutivo Federal. ¿A través de quién? Pues no dice, ¿verdad? Pero ya sabemos que es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en ese sentido, la Secretaría lo que puede hacer también pues es proponerle al Ejecutivo Federal si se modifica, si se aumenta o se modifique el propio fideicomiso o el objeto del fideicomiso o el objetivo del fideicomiso, o si se extingue el fideicomiso. ¿Cuándo? Pues cuando así convenga el interés público. Entonces, vamos a hacer un último comentario con relación a estos fideicomisos públicos, sobre los que no son considerados entidades. Y estos que, siendo fideicomisos públicos, no son considerados identidades, pues entonces ¿cómo pueden constituirse?
Oye, pues es que todos deben de ser entidades en términos de la ley. Pues no todos, aunque yo veo aquí un error en la legislación. Entonces sí podrán algunos constituirse como fideicomisos públicos siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de su reglamento, y desde luego hay algunos que ni siquiera requieren de la autorización, tratándose de este tipo de fideicomisos, cuando sean constituidos por entidades, pero que estas entidades no estén siendo apoyadas presupuestariamente, o sea, no se trata de recursos públicos. Y entonces, pues ¿cómo? Pues el objeto de esos recursos están encaminados a beneficiar, es decir, a que haya un fideicomisario de entre los que podía considerarse como aquellos que podrían gozar de los beneficios de un fideicomiso público. Así que me despido de ustedes, por el momento les dejo esa probadita, y con esa probadita espero que ya estén muy conscientes. El día de mañana podemos platicar sobre los que ni siquiera tienen estructura orgánica, y así podemos ir avanzando. Así que muchas gracias, es un placer volver a saludarlos, y de verdad que me siento muy a gusto apoyando a mi sociedad. Gracias. Que pasen buenas noches. Por favor, no olviden poner un like y compartir.